8:51 en el Sol de la Mañana y tenemos un invitado muy especial, el doctor Plutarco Restituyo García, gastroenterólogo muy especial, que da una confianza. ¿Tú viste la confianza que él da? Doctor. Aquí, porque no lo estamos viendo en consulta. En consulta será igual. Bueno, doctor, ¿usted así mismo consulta? Yo creo que sí. Eso es importante. Yo le hice una pregunta ahorita. El doctor es maestro de maestros de medicina, de gastroenterología. Gracias. Ya yo sé que Virgilio me aprecia mucho. Así es. Yo le hice una pregunta. Gracias, Virgilio. Que es la pregunta que se hace todo el mundo cuando le dicen, mira, él es gastroenterólogo. Entonces la pregunta que uno ya dije, doctor, ¿cómo yo resuelvo lo de mi estómago? Y usted me dijo. Bueno, teniendo buenos hábitos de alimentación. O sea que ahora me ¿Qué es un buen hábito de alimentación? Pero permítanme por lo menos en principio saludar a José, a Virgilio, que es preocupado por el buen comer, a María Elena. Soy el único político en este país que se preocupa por ese tema. Eso es verdad. Eso es verdad. Nadie más le interesa esa Eso es verdad. Y algo muy importante, bueno, aquí falta mucha gente, Julio. Oye, Antonio, lo que está diciendo el doctor, y aquí falta mucha gente. No, pero cada uno tiene su justificación. Pero entonces yo le quiero mandar un saludo. Pedro, aquí se trabaja, aquí en cabina. Pedro en su no presencia física en este panel, ¿no? Pero se siente. Julio está de viaje, Consuelo con una diligencia personal. Y Jonathan está poniendo un libro en Nueva York en circulación. Pedro está en el pasillo. Todos estamos aquí. Con unos sobres que está. Ya, José, ya. Pero tenía que diera. Llenando de algo. Yo creo. Julio está en. ¿Dónde está Julio? Viendo a su nieta en Inglaterra. En Alemania. Digo, en Inglaterra son los míos. En Alemania. Tal vez empezamos con Alemania, justamente. Vamos a ver, vamos a empezar por ahí. Mira, yo quería decirles a ustedes que, en definitiva, hay celos en mi familia porque yo siempre tengo la 106.5. Entonces estoy preocupado. Así debe ser. Pero ven acá, que tú te has enamorado de la 106. Digo, no, bueno, que esta gente tiene buen contenido, informa gracias, y vale la pena. Gracias. De manera que nos sentimos muy bien aquí con ustedes. No es la primera vez. Sí, ya venido hace muchas veces que hemos estado acá. Pero mira, Eurico, un buen hábito alimenticio. La pregunta que me estás haciendo me da la oportunidad de casi responder lo que fuera de cabina me preguntaba María Elena, donde me cuestionaba y me decía el intestino permeable, ¿qué es lo que es eso? El microbioma, colon irritable, etcétera. Entonces, eso se conecta muy bien con la pregunta que me estás haciendo de bueno, ¿qué debo hacer con mi estómago? Pero me da la oportunidad de responder muchas de las inquietudes que ha de alguna manera comunicado a través de este programa José La Luz. Porque José La Luz se ha convertido en un experto del tema. Bueno, le dedico un tiempo, porque es que mi mujer es nutrióloga. Su mujer es nutrióloga. Su esposa, la doctora Niurka. Y entonces en mi entorno hay mucho material y yo lo devoro. No, ella la fuente de práctica de la doctora Niurka, es la esposa de él. Con buenos resultados, doctora Carrión. Déjame por si el entusiasmo nos entretiene y al final nos olvidamos. Claro. Pero yo creo que vale mucho la pena, y más cuando has hablado del microbioma. Sí. Vale mucho la pena una cita como de entrada, porque casi va de alguna manera a hacer lo que nos va, vamos a tener como ese punto central. Poner como en contexto. Exacto, donde todos los vectores van a converger de alguna manera a ese lugar central. Harold Thurhausen, médico alemán investigador, conjuntamente con Montaner y igualmente con Barrett, fueron los que merecieron el Premio Nobel de Medicina en el 2008. 2008. Y lo que importantizó para merecer tal premio es que pudieron darse cuenta que el papiloma humano era el responsable de lo que es el cáncer de cervix en la mujer. Sí. Ahí empezó esa situación. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Que después hemos visto que otros virus, otras bacterias, etcétera, están muy relacionadas
con lo que teóricamente o conceptualmente merecieron ellos el premio Nobel, y es lo siguiente. Lo que se llama el herpes genital, Sí. e igualmente capaz de producir cáncer y una enfermedad de transmisión sexual como es el papiloma Tiene humano. otro nombre, el herpes genital, popularmente. Yo te voy a ser honesto, no recuerdo, pero aparecen unas bolitas interesantes que se explotan y que es transmitido obviamente vía genital. Vía genital. Sí. La parte que maneja... no es gonorrea. No, gonorrea es otra gonorrea cosa. Está bien, una- pero eso es lo que yo quiero No, saber. no, Si no, el no. herpes El genital herpes tiene un nombre popular. No, el herpes es un virus. Es un virus. La gonorrea es una bacteria, el gonococo. Pero no tiene un término popular, que es importante lo que dice la luz para que la gente, Que la lo gente identifique. sepa, porque Bueno. si decimos herpes, Bueno, honestamente, yo creo que es importante. Yo veo que ustedes dicen siempre, búscalo ahí. Pero Búscalo en resulta- Google, a ver. busca a ver si existe exacto, término popular. Un término popular. Porque Para el herpes genital. herpes genital, exacto. Herpes genital. Entonces, ¿qué sucede? Y quiero dejar justamente lo que más importa en este momento. Ese premio Nobel que merecieron, en el 2008. esa 2008, premio Nobel de Medicina. Biología o medicina. No, medicina. ¿Por qué justamente algo que parece simple se convirtió en algo tan importante? Vamos a ver. Porque ahí nos dimos cuenta que en definitiva esos virus, incluso el virus del Epstein-Barr, y después vimos y nos dimos cuenta que bacterias como el Helicobacter pylori, que yo Sí. creo que todo el mundo lo Sí, maneja, claro. y virus como el virus B, como el virus C, y parásitos como el Clonorchis sinensis, etcétera, todos tenían al final una resultante que daba lugar a lo que hoy nosotros tenemos que estudiar muy bien en cuanto se refiere a la génesis de todos los problemas, no solamente del cáncer de cualquier tipo, me explico, de páncreas, de colon, de estómago, etcétera, sino que además de eso, otras enfermedades degenerativas, y tú has hablado del Alzheimer. Hablaba fuera del aire con usted del Exacto. impactante caso de la doctora Morel. Sí, pero la conectividad y todo esto tiene mucho que ver básicamente con la misma fisiopatogenia molecular y tiene mucho que ver justamente con el microbioma, que a propósito de lo que nos comentaba fuera de cámara, igual que lo del Alzheimer, María Elena, tiene mucho que ver con el microbioma porque en el tubo digestivo hay 20 millones de bacterias. Bueno, doctor, le doy el dato. Las últimas investigaciones hablan de más de 1 billón de bacterias. En el último año se han descubierto 12.000 nuevas. O sea, 12.000 en el último año. sea, Entonces, ese microbioma, los científicos lo están definiendo como un segundo cerebro, porque tiene conexión con el cerebro, con el corazón, con el hígado, con el páncreas, tiene conexión con las partes fundamentales de nuestro cuerpo, ¿no? Bien, gracias José, porque has complementado justamente. Yo, para que justamente la gente lo pueda interpretar, el solo hecho de hablar de cifras como por encima de 20 millones, Sí, es una locura. ya de por sí es muy, muy importante. Dice aquí, Entonces, doctor, ajá. que al herpes genital también algunas personas le llaman culebrilla. Busca otra definición. Pero La no, culebrilla La es culebrilla- el. la no, culebrilla eso, es otra Porque la vaina. culebrilla. Parece que entonces no tiene ningún otro Busca nombre. otra. No hay ningún otro nombre. Culebrilla Es es el único que aparece. Quizás corrijo, la culebrilla es producida por herpes zóster. Zoster. Ah, no, él exactamente. Y lo que eso me permite hacer una observación. Ok. Es que la culebrilla básicamente afecta a los nervios intercostales. Y exactamente la gente dice, tengo culebrilla. Si Se me cierra. si atraviesa Sí. y forma el círculo, te muere.
Y resulta que nunca hace el círculo, gracias a Dios. Gracias a Dios. O sea, Doctor, entonces, ¿cómo pero el microbioma impacta Yo quiero- en los cánceres más comunes que usted ha citado? yo quiero dejar este concepto porque es viejísimo. Eso es el 23 de marzo de este año, entiéndase, menos de un hace mes. menos de un mes. Es que incluso había hecho recomendaciones la Sociedad de Cáncer alemana al mundo a los fines de que se tomaran medidas con la nutrición de cara a lo que va a venir a futuro. Y por eso he mencionado tantas patologías, Alzheimer, intestino permeable, etc. Cáncer de colon. Porque en definitiva todos los cánceres, a propósito de lo que interactuaba con Eury, todos los cánceres, absolutamente todos, tienen ya una explicación donde nosotros sabemos hasta dónde la nutrición, lo que comemos, juega un papel fundamental. ¿Y qué fue lo que parió, vamos a decir, para la humanidad el concepto de Harold Schulhausen y sus colegas, sus Que ganaron el investigadores, premio Nobel. que ganaron el premio Nobel? Lo que pasó fue que esos virus, acompañando por muchos años a su hospedero, entiéndase, a donde está alojado dentro de tu organismo, ellos penetran al interior de la célula de esos individuos de donde están parasitando, y entonces ellos logran, los genes de ellos, cambiar el código del ADN que tiene que ver con la herencia, y a partir Alteran de la ese configuración momento genética. alteran la respuesta celular, Diablo. y entonces lo hacen, algo muy importante, incontrolable. Sí. Y ahí viene el cáncer, de donde sea. Sí, o sea, de donde sea. Entonces, Oye, eso es una locura lo que usted está diciendo. eso es, pero eso está demostrado. Eso, si O sea, no- las células dejan de responder a la programación genética Normal. del ADN y responden a esta reprogramación producto de este Se parásito. cogen por otro lado en vez de para lo que deben ir. alguien Entonces es entró, una acción viral, doctor, esa. bueno, no solamente viral, sino una acción de los parásitos. Y también hay una acción de las bacterias. Ya mencioné el Helicobacter. Sí. El Helicobacter se mantiene cohabitando con el ser humano y va cambiando la respuesta de su ADN, y llega un momento en que por cronicidad, me explico, por el tiempo parasitándolo, cambia el comportamiento del ADN, que es que tiene que ver con que las células de alguna manera respondan correctamente, y entonces la cambian. ¿Qué rol juega el Helicobacter pylori en el microbioma o en nuestro intestino? Bueno, en definitiva, para alguna gente, el Helicobacter pylori es una bacteria necesaria. Necesario. Porque ¿Por qué? hay que recordar, Perdón, tenemos que diferenciar, doctor, que una cosa es el Helicobacter pylori que se produce en nuestro intestino presumiblemente para ayudar a deglutir Por ciertos eso que es alimentos, y otra cosa es que usted contraiga una contaminación de Helicobacter pylori porque consumió un alimento manipulado. algo muy importante. Son dos cosas distintas. Que ¿no? yo quiero, antes de llegar al Helicobacter, que en realidad no está en la luz del estómago, está básicamente en la parte basal, ¿no? Está oculto. El Helicobacter. En la sombra. Exacto, el Helicobacter no tolera la acidez del estómago de 2.5, Sí, 1.5, no 2.5. tolera. Y por eso debe estar oculto. El pH. En una parte, exacto, el pH del El estómago, estómago, que le hace daño a él. el pH en la célula parietal, yo creo que no quiero meterme para allá porque el público Claro. quizá va a empezar a no entendernos. Pero hay unas células que se llaman células parietales. Esas células parietales producen HCl, que es ácido clorhídrico.
y entonces el pH en la célula parietal es de 0.8. Eso, Diablo, eso es ácido casi puro. Si yo te echo, José, Casi puro. Ácido clorhídrico. si yo te echo ese ácido, quema. te hace un hoyo. Claro. El equilibrio es 7 y usted está hablando de cuánto? De 0.8. De 0.8. Sí, Eso es casi puro. Ahora, cuando sale al estómago, llega en 1.5 a 2.5. A 2.5, claro. Y cuando comemos, entonces se va elevando para deglutir los alimentos. Sí. para mezclarlo, Y digerirlo. descomponerlo. Y entonces. Entonces Ese ese mismo ácido ácido está compuesto de bacterias, doctor. Porque el ácido. No, es ácido No. clorhídrico. Espérate, pero ¿de dónde viene? Lo producen, bueno, doctor, el doctor. ya yo creía que, apunto de nuevo, las células parietales, Sí. el intercambio, el cloro es un anión y el H es un cation. Entonces, ese cation tiene energía positiva y el cloro negativa. Se unen, obviamente, y forman el ácido clorhídrico. ¿De dónde viene? En la El bomba de protones. intercambio. Y entonces, justamente ahí es que actúan esos omeprazoles Sí, que estamos son hablando, inhibidores. que lo que evita justamente es que se forme demasiado ácido, Exacto. alcaliniza y de alguna manera evita. Yo se lo digo, doctor, Ok. porque las proteínas están compuestas por aminoácidos. Sí, sí. Toda la proteína en nuestro cuerpo que construyen nuestras Claro, células. Sí, claro. es el- Entonces, por eso le hacía la pregunta, ¿de dónde viene el ácido del estómago? ¿Está compuesto de bacterias? ¿Está compuesto No. de qué? No, sencilla y llanamente dos cosas. H, hidrogenión, Cl, cloro, más nada. ya. Esos son dos elementos que forman el ácido. El ácido del estómago. Pero Es la bomba de pero yo protones del estómago, que es donde lo produce. Yo quiero aprovechar este espacio porque le doy seguimiento y específicamente, excúsenme los demás, José Laluz, que insiste en el Todos los tema lunes, Sí, No, José. nutrición. y la carcinogénesis, etcétera. Pero fíjense ustedes, a propósito de una pregunta que yo le hacía fuera de De la- cámara a María Elena. a María Elena, ¿qué tú estás comiendo? Pero es para convertirlo en un tema. Porque, ¿tú entiendes? Claro. Por lo siguiente, ¿qué ha pasado de esas mismas investigaciones y de la Sociedad Alemana para el Estudio del Cáncer? Ellos y bueno, eso ha sido reproducido en Estados Unidos, en todos los demás países de Europa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros con una pizza? Con una Con pizza. Una pizza. Una pizza. Atención. Hacemos la pizza Atención ustedes dos que miran cómo y están. le ponemos Pónganse aquí. 4 quesos. Exacto, 4 quesos. Le ponemos Queso en la orilla. carne, no, queso en la orilla. Un lote de harina, o sea, de Ah, carbohidratos. doctor, harina frita en un horno. Pero ahí con voy, manteca. desnaturalizada, con grasa trans, Qué rico. etcétera. Digo. Pero además, Un Aceites chin de refinados, pepperoni. vegetales, que son un veneno. pero, un chino de además, deja que el doctor pero además hable. le ponemos Pepperoni. carne procesada, pepperoni. Ultra procesada. Doctor, Exacto. yo tengo 20 horas que no como. Espérate, entonces. Espérate, y le agregamos además, por ejemplo, una salsa de tomate, pero que es procesada, y Procesada tiene también. aditivos, Sí, preservativos, Muchísimo conservantes, azúcar, etcétera, doctor. etcétera. Todo. Para que le Pero guste a los además, niños. el arroz, salí de la pizza, el arroz. Nosotros Doctor, cogemos. cuidado con el arroz. Espérate. Espérese, El arroz es una la maravilla. pizza sí, el arroz no. Es un arrocero. El arroz es noble. Espérate. Pero, el, arroz, pero oye, ¿cómo? doctor. Virgilio, el arroz es una maravilla. Así es. Lo que no estamos bien somos los que lo Lo que no cocinamos. lo jondeamos. O sea, no, Sí, no, lo que lo Lo hacemos. que lo hacemos, porque los chinos lo tú hacen le- bien. Tú le metes chili al arroz. Y Y le al mete componente, cerdo, doctor. componente. Y le mete Entonces, cerdo y el arroz absorbe todo eso. Exacto. Entonces Y le resulta- meten plástico arriba. Y le meten para- pedazos de plástico arriba, Ajá. doctor. Y cuando es un locro, ¿sabe lo que hacen primero? Agarran, vamos a suponer un locro de pollo, ¿verdad? Cogen el pollo, ¿verdad? Le echan azúcar al pollo. ¿Para qué malo? Claro, man. no, porque ¿Usted está oyendo? porque Y ellos hace- lo ven normalizado. Y que, claro. No, Ellos lo normalizan eso. Le echan azúcar y le echan ¿Cómo aceite debe comer refinado. vino, Y vino, después le echan el arroz. Espérate, Claro, bien. ¿Cómo pero- debe comerse la pizza, Pero, doctor? fíjate, Al paso. yo quiero. No, señor. Ahora mismo yo me la como. Es que yo quiero Ok. dejar la impronta Vamos a ver. de lo que es una noticia real. Correcto. Desde el punto de vista de que ustedes son periodistas con un nivel
Gracias. que la gente le hace caso. No se pueden comportar como que la gente tubérculo le hace gourmet caso. ustedes aquí. A ustedes le hacen caso. Mucho caso. Sí, así es. Hay gente que no le hacen caso, pero ustedes le hacen sí, caso. muchísimo. No, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Yo cojo el café. Ajá. No hay nada más noble que el café. Sí, No hay nada Sí, más bueno dígalo, que el doctor. café. Dígalo, No, y doctor. además Sin no- azúcar. Sin Sin azúcar. azúcar. Señores, El azúcar dejen hablar daña al la vaina. doctor, Mira, por favor. Virgilio, porque Sí. este es muy Virgilio, duro. mira, Oye. el café es tan bueno que unos estudios que se hicieron en Texas, Sí. 250,000 gente que consumían 3 tazas de café, hombres, y 250,000 que nunca consumieron café. Se encontró lo siguiente, ¿Qué se encontró? que el 45% de los que consumían 3 tazas de café tenían mejor desempeño sexual. Mándame a buscar Oye, otra taza de y que- café, Lea. Otra Y una taza, para por favor, Eury. para mí también. Voy más Sin lejos. azúcar. Un ¿Qué? termo que ustedes tienen que beber. Dos. Tráemelo. Traerlo y Gritaron ponerlo por aquí al instinto. lado. Una tiraja. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? José debe decir Yo tres. hablé de Harold Ajá. Sí. Surhausen Surhausen. y hablé del papiloma virus. Sí. ¿No, verdad? Algo que es fundamental. Ustedes saben que eso que hemos hablado de la pizza, eso que hemos hablado del café, eso que hemos hablado de la forma como del cómo arroz, hacemos el de arroz. cómo lo hacemos Ajá. realmente. Ustedes saben que crónicamente consumido, eso produce el mismo efecto que he descrito en cuanto al ADN se refiere, y eso va condicionando a que al final del camino Pueda la división celular se No haga responda al ADN, caótica. sino a ese cambio. O se sea haga que ese caótica. tipo de comida puede dar cáncer. Entonces, ¿de Ese dónde consumo viene? sostenido, ¿verdad? ¿De dónde viene el Alzheimer? Sí. ¿De dónde viene Sí. el problema de conectividad? ¿De dónde viene el intestino Permeable? permeable? ¿De dónde viene el colon irritable? ¿De dónde viene la dispepsia funcional? ¿De dónde viene todo esto? ¿Y de dónde vienen, oye bien, Diabetes el tipo líquen 2, hipertensión plano, el arterial, diabetes tipo diablo. 1, tipo Y 2, cáncer. hipertensión arterial sistémica severa, incontrolable, todos los cánceres sin excepción, pero además las enfermedades degenerativas, lupus eritematoso sistémico, en fin. El origen de todo esto es el mismo porque no lo sabíamos. Y la noticia es que no lo sabíamos, que no estábamos claros. Decíamos, todo eso no tiene etiología, no sabemos qué lo produce. Ahora sabemos que Y lo produce un mal comer. Ahora sabemos, es más, eso dio lugar, y después tuvo mucha controversia, a que la Sociedad de Investigación del Cáncer alemana recomendara que los niños no deberían ingerir nada de esas cosas que ingieren, Claro, doctor. que están bien vendidas. O sea, nada de pizza, nada de refresco, nada de No cosas. deberían. No debería. Doctor, una pregunta en ese No sentido. debería. Deben ¿Por qué, convenarme, doctor? Yautía, Entonces, Llama, mire, doctor, Yuca. ¿sabe lo que yo hago? El último Eso que observatorio te da- lo hice en Constanza, doctor. Yo voy a los colmados, ¿verdad? Me paro Sí. y hago un video de lo que está en el mostrador. Lo que está en el mostrador, en el counter, está a la distancia de los niños. Y eso que está en el mostrador es todo veneno, doctor. Todo veneno. Cosas ultraprocesadas, harina ultraprocesada, azúcar, sin ningún control de calidad. La mayoría no tiene marca, no tiene control de calidad, no está supervisado por Proconsumidor. ¿Por qué el Estado permite El consumidor eso? verifica nada. Bueno, es que acuérdense, ustedes son comunicadores, hay algo que ya trasciende por miles de años a nosotros en el pasado, ¿no? Sí. No lo que viene a futuro, que podríamos nosotros empezar a entenderlo a partir de lo que conocemos del pasado. Que hay una cosa que se llama pan Sí. y otra cosa que se llama circo. Sí. ¿Qué significa esto? Que mientras, no importa lo que yo le dé a la gente, hay dos placeres muy importantes en la vida, que son comer Sí. y hacer el amor. Relaciones sexuales. Vamos a decirle hacer el Sí, amor, hacer el amor, para que es la más gente, chulo, es más bonito. tú sabes. Que es mucho más que. Concepto Sí, más sí, No sé amplio qué es. problema él tiene Virgilio, con- si la con gente eso, quiere hacer que lo el amor. aclaremos, pues lo aclaramos, pero en definitiva Sí, hacer lo el- dejamos. hacer el amor es más bonito. Sí, entonces, ¿qué pasa?
¿Qué yo tengo que hacer? Y por eso Pero vemos... antes de que Estoy usted en continúe, turno. para que la Déjalo gente... que termine la idea. Espérate, para que la gente Que sepa termine algo. la idea y Marilena en Sí, turno. para que cerrar. la gente José, déjalo sepa. que termine El la idea. cerebro tiene un sistema de compensación. En los sentidos nuestros se coordina con un nervio que creo, no sé si es un nervio o un sistema cartilaginoso que se llama trigémino. Sí, el trigémino. Entonces, claro. en el sistema pélvico, en la zona pélvica, se llama nervios pudendo. El cerebro genera un gran estímulo de placer para la comida y para el sexo porque son acciones de sobrevivencia. Ok. Y por eso es que nosotros, cuando vemos comida, empezamos a babear, cuando escuchamos una papita frita, generamos todo ese deseo de Termina comer. la idea. Termina la idea, doctor, de eso, para que entonces Marilena le haga la pregunta y finalizamos con la de Virgilio. Eso que tú dices es que La uno vista. empieza a comer con La la vista. vista. Sí, claro. Sí, la vista Pero la primera. también Y el empieza olfato. a comer cuando Virgilio llegue más tarde a su casa. Lo primero que con el hambre que lleva, él va, oye, eso ¿Qué hay se aquí? huele bien. No, y Huele y bien, escucha, Entonces, doctor. ahí empieza. ¿Qué va a pasar cuando Escucha el miramos? frito en el aceite. Chic, 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 chic. Es para, oye, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que cuando yo miro la comida, cuando yo huelo la comida, ya la estoy saboreando. Sí, Ya me la quiero comer. Marila, Pero tenemos que entender que lo único que está ocurriendo cuando olemos es que pequeñas partículas de ese alimento están yendo ¿También? a los Sí, sensores. está entrando ya. Y entonces ya Mamacita. tú estás Es casi por todos lados. comiendo. Es por exacto. todos lados. Doctor, usted Perdón, no José, tiene una escúchame. idea de Marilena. los Mi dos última pregunta placeres sobre el de pan. Espérate. comer. Ya terminó esa Sí, idea. sí, sí. Ok, mi pregunta. Hablamos Oye, con un bien. gastro y la gente piensa en temas del sistema digestivo, ¿verdad? Usted recibe en consulta y resuelve temas ligados a la depresión. Le hago la pregunta porque hay una reconocida profesional, hizo un libro, no la voy a mencionar ahora, no es necesario, pero que sufrió mucho tiempo de depresión. Iba de psiquiatra en psiquiatra e intentó quitarse la vida, intentó suicidarse. Y al final todo se resolvió a través de gastro, o sea, detectaron que era intolerante, que si al maní, que Comía si a la mal, piña. comía mal. No estaba era que absorbiendo comía mal. vitamina no D. sabía comer. No estaba absorbiendo la ¿Qué era? vitamina que D. no le habían detectado intolerancias que tenía, Ok. tenía el intestino permeable y eso le producía estados depresivos. ¿Qué usted piensa de eso? Qué duro yo soy. ¿Hay incidencia de esos casos? ¿Usted recibe? Claro, esa es mi teoría. ¿Puede el gastro resolver esos temas de depresión ahora que se habla mucho de eso? Vamos de a ver. salud Te mental. hablo de algo. Mira, una de las cosas que nosotros tenemos que necesariamente investigar para caer donde me está cuestionando, hablando, preguntando. Una de las maneras de nosotros saber en una persona que supera los 45, 50, 60 años, que nos llama mucho la atención, el cáncer de páncreas. El páncreas. Una de sus manifestaciones, que es la quinta causa de muerte por cáncer, es una quinta causa de muerte Ese por fue el de cáncer en el Peña mundo. Gómez. El de Peña Gómez. El de Freddy Vera, el de Atoy de Camps, Bueno, el de qué- César Medina. qué bueno que me, Sí. qué bueno que El me páncreas. dices eso. Y Carlos voy a Luciano, repetir algo, Ajá. de acá. y voy a repetir algo. No voy a dejar de contestar lo Yo que, espero. Ok. si lo usted que, no Criminal, lo recuerda. que- lo que me ha Criminal. preguntado, pero por lo que has dicho, ustedes de alguna manera tienen un ribete de historiadores por la investigación que normalmente hacen. Peña Gómez nunca tuvo cáncer de páncreas. No. No. El que le diagnosticó el cáncer a Peña Gómez está hablando contigo. Diablo. Ajá, ¿y cuál era el cáncer? ¿Cuál era el Atención, atención, es Era- lo que el doctor está dando una primicia aquí. Oigan Que Peña esto. Gómez nunca tuvo cáncer de páncreas. Nunca. ¿Cuál fue el nunca. cáncer de Nunca. Peña Gómez? Leiomiosarcoma. Ahora se Repita, O sea, por favor. José Francisco Peña Gómez, el cáncer que le encontramos fue cáncer del fondo gástrico. Se llamaba leiomiosarcoma. Tenemos la impronta es la plaquita. El doctor Laureado Ortega Marmo, patólogo, fue el que describió la placa y yo estaba acompañado de William Hanna, William Claro, Hanna, sí. el doctor Médico Hanna. personal que de Peña fue Gómez. quien lo llevó.
Sí, médico personal. A Gascue, donde tenemos lo que es el hospital donde trabajamos, ese grupo médico. Y resulta que ahí estuvo Eduardo Villeta, que ya murió, lamentablemente gastroenterólogo, y también estuvo Narciso Viloria Oleaga. Y eso se escribió y está en un libro que se llama Grandes Enfermos, de Santiago Castro Ventura, sí. que fue presidente del Colegio Médico Dominicano, y que eso está ya. Ahora se hubiese descrito. curado. Eso es súper Ahora, tratado. el lío mío, El lío mío un tumor. se trata a un tumor, bien. pero de fondo gástrico. De fondo gástrico. Ahora, ¿por qué la confusión? ¿Por qué? Porque el mismo Peña Gómez me dijo a mí, ¿qué usted cree? Yo tengo un compromiso con Carlos Andrés Pérez de irme a Venezuela. Caracas. En ese momento Carlos Andrés Pérez era presidente. Exacto. Tengo que ir a Caracas porque en Caracas él quiere Carlos Andrés Pérez, él quiere que me vean allá. Entonces, cuando él fue, le hicieron una endoscopía, que me perdonen los médicos venezolanos, pero no, la endoscopía, nosotros nos tomó como 7 minutos, pero la endoscopía que le hicieron allí, no encontraron nada, porque el tumor está en el fondo. Y normalmente usted puede ver las otras partes, pero si usted no sabe algunas maniobras, pues obviamente no ve esa parte. Como la cola del páncreas está justo detrás de ese lugar anatómico, de ese fondo, entonces una tomografía confundió en cuanto se refiere a que el tumor supuestamente estaba. Y entonces le dieron un diagnóstico equivocado y él lo creyó. Ahí sí. Entonces, pero él fue entonces, yo le dije a William Hanna, que está vivo, yo le dije, William, pero tú te entrenaste en Cleveland. Entonces, ningún país en vía de desarrollo va a ofrecer más que nosotros. Vete a Cleveland, que tú tienes los contactos y tienes que verte allá. Bueno, él fue a Cleveland. En Cleveland le dijeron, en su país le hicieron el diagnóstico. Lo mismo que ustedes habían diagnosticado. Exacto. Y Peña Gómez escribió, y está en el listín, todo lo que le ocurrió realmente. Ahora, lamentablemente, se ha manejado el tema páncreas porque fue un diagnóstico que le dijeron a él, equivocado en Venezuela, pero tomográfico. Que no, Usted dice que ahora se trata. ahora se cura. Se cura. Ahora se cura eso. Doctor, de mi parte, por último de mi parte, doctor, Bueno, mire, vamos cada a vez concluir, que, porque cada tenemos vez, No, yo tenía una pregunta respondida. para No, cerrar, espérate. pero Vamos Que por partes. él va a José. responder la pregunta mía, Sí. doctor. Y entonces Entonces, Los mira, casos depresivos. hablé del tema de cáncer de páncreas. Una manera de un médico gastroenterólogo que más o menos se enfoque bien tiene que ver el tema de la depresión. ¿Por qué? Porque a veces la primera presentación de un cáncer de páncreas, María Elena, es la depresión. Pero tú tienes que saberlo. Ok. O sea, tú como médico tienes que saber que la depresión, y a veces van donde el psiquiatra, y a veces hasta lo medican, y dura mucho tiempo. Hasta ahí donde exacto. Eso mismo pasa con la mayoría de los problemas que nosotros encontramos, de problemas de conducta, problemas psiquiátricos realmente, y hasta problemas psicológicos donde no hay un trastorno de la personalidad con pérdida de juicio de la realidad, como ocurre en el caso de lo que es la psiquiatría, que es un trastorno de la personalidad, pero con pérdida del juicio de la realidad. Entonces, uno puede tener ansiedad, uno puede tener depresión, y finalmente hay un problema orgánico que está generando, que fue lo que pasó con esa persona que acabas de señalar, un problema orgánico, donde muy bien acaba de apuntar antes que yo José La Luz, el microbioma juega un papel fundamental en el comportamiento del ser humano.
Por eso hoy los probióticos y los prebióticos juegan un papel tan importante en el manejo de muchas condiciones. Pero tenemos que saberlo, tenemos que investigarlo. Doctor, de los medicamentos más utilizados en las consultas gastroenterólogas de gastroenterología son los medicamentos inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, esomeprazol, pero también hay otras afecciones. ¿Cuáles son las afecciones más populares en la República Dominicana en las consultas de gastroenterología? Bueno, yo comentaba con María Elena antes de ya estar frente a la teleaudiencia, que en definitiva hay patologías como colon irritable, sí, patologías como dispepsia funcional. Sí. Y si me llevo de la gente, lo que más ve un gastroenterólogo es gastritis. Ahora, déjenme explicarle. Okay. Eso tiene una cosa interesante. Ustedes saben que a veces el médico tiene que darle una respuesta al paciente. Sí, que la tiene que dar. Y le tiene que, entonces al final usted no encontró nada. Y entonces usted le dice, yo lo que creo que tú tienes una gastritis. Yo creo. Y tómate esto, y el paciente le fue bien, porque finalmente no tenía nada, claro. El 60% de una consulta médica es colon irritable. Colon irritable. ¿Por qué? Pero es lo que menos se diagnostica. Lo que menos se diagnostica. Yo lo tengo. El colon irritable es el mismo resultado del consumo de comida chatarra. Eso es lo que dijo el doctor. Claro. Entonces, comida chatarra. Entonces, lamentablemente, Virgilio, la gente, fíjate tú, cuando hablo de la gente, hago una observación, estoy hablando del médico. El médico a veces no piensa en el síndrome de colon irritable. Y entonces le llaman colon espástico, le llaman colon nervioso, ¿no, verdad? Sí. Entonces, al final del camino, eso amerita que lo que trae María Elena en el sentido de la ansiedad, la depresión, pero hay un tema, y es que no sé lo que tengo. Y fui a todos los médicos. Entonces eso crea ansiedad y deprime. Y peor aún, ya fui donde los 10 mejores del país. Y no me encontré nada. Y estuve por Miami también. Y estuve por Nueva York. Y estuve en Barcelona. Y no hay manera de que me hagan el diagnóstico. Doctor, Entonces, finalmente de mi parte. Perdón. Porque le crea un No, conflicto. escúchame. Estaba José y es finalmente José. Porque ya tenemos. No, o sea que yo no voy a hablar. Pedro que haga una. lamentablemente Él no ha no. hecho No, ninguna. yo voy a hacer una Entonces pregunta. José te cede. Gracias. No, y José. No. arrebatamos Él que haga ese una y yo. Ah, bueno, pues está bien, Como ustedes porque- quieran. No, yo armo un lío de una vez. No, Claro, pues, yo te Álvaro, pero yo. acompaño. Oye, yo te. Oye, este dictadorcito de pero es así por el aquí. tiempo. ¿Y cómo Tenemos la otro vaina? invitado, dale. Mira, Rápido. doctor, esta Bueno, pregunta lea parecería ahí la rara, responsable. pero ¿por qué todos los enfermos de cáncer que se van al extranjero vienen en un ataúd y los que se quedan aquí combatiendo sobreviven? ¿Por qué? Pedro, por Dios. Ya, wow. Pedro, ¿qué fue? ¿Y dónde tú estabas? Podemos. Pero ¿y dónde tú estabas? Podemos, yo ¿Qué doy lo mejor comió para Pedro último. Oye, dale, doctor, vamos a ver. Mira, Le tiró yo te puedo. un peñón fue que le tiró. Te voy a responder como. Juéguesela. No, como un político. Ah, Yo lo que te voy a decir lo siguiente. Bueno, mira, la mayoría de gente que sale del país posiblemente está terminando. Ya está en estado terminado. Exacto. Y entonces, porque oíste, ese es el último recurso. exacto. Van allá como último. Porque oye, lo que pasó Exacto. con Peña Gómez, se fue a aventurar para Venezuela, no le hizo caso a ellos, le dieron un diagnóstico errado y se jodió. Sí, pero No, es que no pero en ese hay momento un no ejemplo. tenía- No, pero hay una. No, pero si él le hace hay caso al una- diagnóstico no, de él, no, hay una corrección no se jode. histórica. Vamos a ver. Pedro, es importante. Uy, espérate, que no, esto es noticia. Peña la Gómez corrección. nos hizo caso. Sí, lo le hizo publicó. O sea, Peña Gómez lo Lo publicó publicó. y hasta se autocriticó. Eso está en el Pero listín. él le hizo más caso a Venezuela. No, lo que usted dijo tampoco. ahorita. Él buscó una segunda opinión no, que es no. distinto. ¿Por qué se autocriticó? No, él no le hizo caso a Venezuela. Alguna gente entendió que mercadológicamente era mejor decir. Oye, esa vaina, el hombre eso. muriéndose. No, Así es. pero que era No, más fácil para no, que la no. gente entendiera. Entonces ¿no? yo Pero, ¿por qué se deduzco. autocriticó? ¿Por qué se autocriticó? ¿Por qué se autocriticó? Porque dijo públicamente, mi diagnóstico me lo hicieron en República Mis Dominicana. médicos. Fue confirmado Por ese Cleveland, diagnóstico por Cleveland. en Cleveland. Y resulta
que yo agradezco, lo dijo, ustedes lo sí, pueden- no, en el- Sí, lo uno digo, le dio seguimiento a esa enfermedad. Grande Peñagó. yo me siento honrado, Pobre Peña. orgulloso de que mis médicos en República Dominicana me Ahí está vieron. la respuesta. Por último, doctor. Finalmente, Doctor, José. yo quiero terminar comparonería de esta los participación ricos que se que yo van para allá, creo, doctor, que José, debe finalmente, ya, güey. reproducirse. Usted debe volver al programa Coño, sí, con un vea. símbolo de la alimentación. Pudiéramos utilizar mucho, pero yo quiero utilizar el símbolo del pan. Yo me he buscado problemas porque cada vez que subo el pan, Dice que el pan es yo me pongo inconstitucional. contento, doctor, porque yo digo la gente va a comer menos Tú dijiste pan. que el pan es inconstitucional. No, el picapollo, el Ah, fue el picapollo, el picapollo, picapollo. Ahora, doctor, después podemos hablar del picapollo, el pan. Hay unos Nosotros panes tenemos, allí. No, desde el no, punto no. de vista tan religioso, Espérate. tenemos la cultura del pan. ¿Cómo nosotros deberíamos comer pan Ok. y cómo el Estado debería recomendar? Buena pregunta. No el prohibirlo. consumo ¿Cómo debemos del pan? manejarlo? ¿Cómo debemos ¿Y manejarlo? cómo nos van a tratar los panaderos después? No importa, doctor, el Ok, interés nacional en está por encima en de eso. conclusión, ¿Cómo usted cree que debe comerse el pan? pan es harina, Harina, ajá. eso es carbohidrato. Ajá. El organismo quiere carbohidratos, Pues puede comer pan. pero en una proporción que no sea más de un 50% de lo que comemos. Entonces, ¿qué significa? Yo prefiero recomendarle a los seres humanos que coman cualquier otra cosa, vegetales, fruta, pescado, carne blanca y no pan. Porque yo le digo a la gente, yo quiero prohibirle el pan blanco, el bizcocho, la pizza, los espaguetis. Todas las harinas procesadas. Exacto. Y le llamo, hay carbohidratos refinados y carbohidratos no Carbohidratos refinados. simples y complejos. Claro. Entonces, los carbohidratos refinados son esos que acabamos de mencionar nosotros acá en este panel. Los carbohidratos no refinados, ñame, yautía, pan, borren el pan. Borren el pan. El pan está en el otro lado. Ñame, yautía, Tía, batata, papa, Todo eso. guineíto, Doctor, allí hay unos panes con aguacate que yo tengo que. No, pues el aguacate es una maravilla, Monse. pero es mejor coger un platanito. Doctor, ¿y usted no Ya, come pan? Usted, dígame la verdad. Nada. Yo no como pan. Nunca. Bueno, Nunca. gracias al doctor Plutarco Restituyo. Vamos a comer un pan. Allá hay pan con aguacate. ¡Cambio fuera!